profe, buenas noches. Este es mi reporte de electricidad y espero que le guste. El video comienza con el profesor que va explicando la diferencia entre el voltaje de corriente alterna y el voltaje de corriente directa. Con la toma de medidas eléctricas. Nosotros vemos, cuando llegamos a este curso, que tenemos básicamente dos tipos de señales, de voltaje y de corriente. El voltaje de corriente alterna se simboliza así, VAC, voltaje de corriente alterna, y se simboliza así en los equipos de medidas eléctricas. Una V con un símbolo de un senoidal, una onda senoidal. Es la onda que nosotros recibimos en nuestras casas, en nuestros hogares, en un toma corriente cualquiera. Aquí todo lo que se conecta a la alimentación eléctrica tiene esta forma de onda, lo que es una onda senoidal, que tiene un voltaje máximo, un VR, voltaje máximo, y tiene lo que es un valor promedio llamado RMS. Esa onda se caracteriza porque tiene dos semiciclos, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Tiene una alternancia, la onda va cambiando periódicamente de polaridad. Tiene un semiciclo positivo y luego tiene un negativo. Eso es un periodo de la onda. Luego se repite y así. Hablamos de una frecuencia de 60 Hz. O sea, esa onda se repite, ese ciclo que vale 360 grados, se repite se repite 60 veces por segundo. Eso es lo que quiere decir, 60 Hz. Es la frecuencia de la energía eléctrica, la senoidal, la que nosotros recibimos en nuestras casas. Aquí tenemos el voltaje de corriente directa, VDC, voltaje de corriente directa, se simboliza así. VDC en los equipos de medida aparece así, o puede aparecer así, pero casi siempre es así. Voltaje de corriente directa se caracteriza porque no hay un cambio de polaridad, sino que siempre tiene el mismo valor, para cualquier tiempo tiene el mismo valor. Por ejemplo, el voltaje de una batería, 12 voltios. El voltaje de una pila, por ejemplo, 1.5 voltios. Esa es la diferencia que hay entre voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna. Aquí hay una alternancia, un cambio, la onda va cambiando cíclicamente. Aquí siempre tiene el mismo valor, para cualquier tiempo tenemos el mismo valor. Aquí, por ejemplo, tenemos un valor, en ese tiempo tenemos ese valor, en este tiempo tenemos este, y así. E incluso cambia de polaridad. Entonces nosotros vamos a ver en esta mesa algunos elementos de circuito y vamos a armar un circuito. Por favor, acérquense y traten de ver. Yo sé que el grupo es numeroso, pero traten de ver algunas lo que les vamos a explicar. Entonces, tenemos elementos de circuito, empezando por lo más elemental y lo más sencillo y más común. Es un bombillo. O sea, aquí se hacen prácticas con bombillos para ver las conexiones, las características que tienen las conexiones. También tenemos una resistencia. Un bombillo es una resistencia, realmente. Una resistencia de laboratorio. Esta resistencia es una resistencia variable. O sea, variable es que usted va a tener desde un valor 0 ohmios, hasta un valor máximo, ajustándola por aquí. O sea, usted la puede ajustar desde 0 hasta el valor máximo, que en este caso es 120 ohmios. Tenemos 3 terminales, o sea, si el resistor es variable, entonces tenemos 3 terminales. 2 de ellos son fijos, y si usamos el otro terminal, el tercer terminal, entonces sería variable. O sea, usted la puede ajustar por aquí. Es una resistencia de laboratorio, o sea, esto es para fines didácticos. No se va a encontrar en un equipo, sino eso es para fines didácticos. Aquí tenemos otro elemento de circuito,
el capacitor. El capacitor son dos placas paralelas, separadas por una distancia, por una distancia mediante un dieléctrico o aislante. Y la función que él tiene es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Aquí tenemos bobina, es el fundamento de los motores eléctricos. Todos los motores eléctricos tienen bobina, se usa mucho. La bobina es un elemento de circuito que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. Campo magnético es imán, está asociado a lo que es imán. Entonces, ya aquí tenemos los instrumentos de medida que usamos aquí. Uno de los más usados es un multitester. Multitester realmente ese es el nombre que se le da porque tiene varias funciones incluidas en un solo equipo. O sea, que usted puede medir el voltaje de corriente alterna, el voltaje que está presente, por ejemplo, en un tomacorriente, en cualquier, por ejemplo, equipo de la casa. VAC, el símbolo, ya lo vimos allá en la pizarra. Eso es lo primero, VAC. Después viene VDC, voltaje de corriente directa, como el de una batería, de una pila, usted lo puede medir, o de esta fuente que tiene una parte DC, una salida DC. También el equipo puede medir corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica. También puede medir en AC y en DC. Y también puede medir puede probar algunos dispositivos electrónicos. También, o sea, por eso se le llama multitester, porque tiene varias funciones, multiprobador. Entonces, este instrumento que está aquí es un batímetro, mide potencia eléctrica, un batímetro analógico, o sea, de aguja. El equipo se ve como rústico, como obsoleto, pero realmente son así. O sea, aunque sean modernos, son grandes, así, si son analógicos. Si es digital, ya el equipo tiene un tamaño más o menos como este. Hola, en esta segunda toma el profesor nos va explicando cómo se arma un circuito sencillo y cómo se mide el voltaje del mismo. Los diferentes teoremas que se ven en un curso de circuitos eléctricos, ellos vienen a probarlo, lo comprueban aquí, arman los circuitos, toman las medidas necesarias y luego calculan y comparan los cálculos, los resultados teóricos lo comparan con los valores medidos. Siempre se hace así. O sea, siempre se miden y luego aplicando tal método o tal teorema, ya ellos comprueban todo. O sea, es algo interesante y que usted tiene realmente la primera experiencia con las variables eléctricas, voltaje, corriente, potencia, entre otras. Entonces, vamos a armar un circuito sencillo para que ustedes vean cómo se usa este equipo, cómo se mide un voltaje, cómo se mide una corriente. Vamos a poner estos equipos por aquí. Entonces vamos a ver desde la fuente nosotros vamos a tener una terminal positiva y una negativa. La roja siempre va a ser la positiva y la negra la negativa. Entonces, en DC o corriente directa, voltaje de corriente directa, nosotros tenemos una polaridad establecida. O sea, que el rojo es el positivo y el negro es el negativo. Si usted invierte la polaridad en el equipo, si usted está midiendo, va a aparecer un signo menos, va a aparecer en la pantallita, un signo menos, indicando que la polaridad está contraria. O sea, que si usted coloca el rojo, lo coloca debajo, que dice común, que es el negativo, se le llama común porque esa terminal siempre se va a usar. Hay que usarla en todas las medidas. Todo lo que usted haga con este equipo, esa terminal siempre debe usarse. A diferencia de la otra, que no siempre se usa, de la de arriba, la roja. Depende de lo que usted vaya a medir. Entonces, si nosotros vamos a medir voltaje, por ejemplo, lo ponemos rojo con rojo y negro con negro, respetando esa polaridad establecida ya. Entonces, encendemos la fuente. Esta fuente también proporciona voltaje de corriente AC.
las dos cosas, DC y AC. La AC ya son amarillos, aquí no hay polaridad establecida, pero la DC siempre se distingue por los terminales rojo y negro. Entonces vea que ahí tenemos 16 voltios, 16.08 voltios tenemos ahí. Es una fuente variable de laboratorio. O sea, yo puedo tener aquí desde 0 voltios hasta unos 40 voltios. Ahí dice 10, pero esos son pasos. Son pasos por 4 voltios, 40 voltios. Entonces, 16 voltios tenemos. Si uno lo mueve, va a tener otro valor. 12.56 voltios. Bien, 12.58. Entonces, ¿qué pasa si uno hace esto? Y lo le va a dar negativo, el mismo valor, pero con un signo menos. Quiere decir que la polaridad se ha cambiado. Eso es en DC. Si usted hace eso en AC, vamos a hacerlo, no importa. O sea, en AC siempre le va a dar positivo, pero entonces viene la duda, la pregunta, la inquietud. Pero el profesor dijo que hay una alternancia, que la onda va cambiando en el tiempo. ¿Y cómo es eso? La polaridad va cambiando rápidamente. Eso es muy rápido. Eso es muy rápido, realmente, porque una frecuencia. Lo que pasa es que este equipo mide lo que es el valor RMS que tiene la onda, como si fuera una línea que atraviesa la onda. Entonces ya eso no cambia de polaridad, el promedio. O sea, no cambia de polaridad. Entonces vamos a medir entre el verde, el negro viene verde, sí, el verde y el rojo, perdón, el amarillo. Hay 120 voltios teóricamente. Digo teóricamente porque eso puede variar un poquito. 119.8. En AC, 120, eso varía, sí, un poquito. Si yo lo pongo en DC, donde estábamos midiendo ahorita, no me va a medir, porque ya esto es corriente alterna, no DC. O sea, yo tengo que cambiar el equipo. O sea, si yo estoy midiendo en AC los 120 voltios, que es lo que usan todos los equipos en la casa, excepto algunos hay, que es a 220 o 240. Entonces yo lo tengo que poner en AC el equipo. No lo puedo dejar en DC cuando lo use aquí, porque no me va a medir. Tengo que ubicarlo bien siempre. 120 voltios. Vea si uno cambia la polaridad, sea aquí en la fuente o aquí, vea cómo vea que no cambia nada, que todo se queda igual. O sea, no aparece un signo menos, a pesar de que se dijo que estaba cambiando de polaridad la onda. Aquí sí hay un cambio. Entonces, vamos a hacer un circuito sencillo. Siempre uno empieza haciendo los circuitos, no importa que sea complicado, sencillo. Se va a empezar por el rojo siempre, el rojo, la terminal roja. Lo vamos a llevar, en el caso de un resistor o un bombillo, no hay polaridad. No hay polaridad. O sea, nosotros podemos llevar a este negro, un resistor no tiene polaridad, no hay un positivo y un negativo. Claro, cuando hay un voltaje aplicado, sí hay una polaridad. El voltaje, siendo ese, sí tiene una polaridad ya establecida. Entonces, luego vamos saliendo de aquí, de esta terminal, lo vamos a llevar al negativo de la fuente. O sea, que es un circuito eléctrico, es un conjunto de elementos de circuito, o sea, un generador o fuente y cargas eléctricas, algo que consuma potencia. Un conjunto de elementos de circuito que están interconectados, forman un camino cerrado por donde puede fluir la corriente, O sea, eso se le llama circuito eléctrico. Un circuito eléctrico muy sencillo, entonces encendemos, aunque no se ve nada, pero hay un flujo de corriente. Si nosotros ponemos un bombillo, en vez de una resistencia, usted va a ver, no sé si es de 12 voltios o de 120. Bueno, parece que de 120, pero sí. Alumbra muy poco, porque un bombillo puede trabajar en DC, aunque sea de AC, puede trabajar en DC también, porque es una resistencia, no importa, pero alumbra menos. Entonces, hay un flujo de corriente por ahí, Vamos a medir el voltaje que hay en esos dos puntos.
¿Cómo se mide el voltaje? Siempre el voltaje se mide en paralelo con el elemento de circuito. En paralelo es que usted toma los dos cables que tiene, sea lo de él, lo que él trae, o cable de laboratorio, como se le llama a esto. Entonces, lo ponemos en DC, porque estamos trabajando en DC. Y lo llevamos, vean. En paralelo es que usted va a tomar los dos cables y lo va a conectar encima, que haga contacto. O sea, los dos lo lleva encima del elemento donde usted quiere medir. Vean, los dos cables se tomaron y se conectaron ahí, los dos. Eso es paralelo, 25.80 y pico de voltios, eso varía siempre. DC, ¿verdad? O sea, estamos en DC. Si usted lo pone en AC, no le va a porque el instrumento no le va a registrar. Le registra un voltaje muy pequeño. Porque esa fuente tiene una salida DC, pero como quiera, hay un voltaje pequeño en DC, en AC, perdón. No, pues Entonces, está en AC, aquí. el bombillo. O sea, aquí. Sí, podemos ponerlo. Aquí tenemos 0.5 voltios AC, pero realmente es DC el voltaje. DC. Así se mide en paralelo. Siempre. A diferencia de la corriente, vamos a ver cómo se mide la corriente. La corriente se debe conectar en serie. Siempre se debe conectar en serie. El amperímetro debe conectarse en serie. Vea cómo es en serie. En serie es que usted desconecta la terminal positiva, cualquiera de las dos, no importa, pero la terminal positiva la desconecta. Entonces la introduce aquí donde dice ampere, 10 amperes. Amperes o 400 miliamperes, pero esta escala vamos a ponerla en 10 amperes, que ahí lo lee bien. Llega aquí, o sea, la corriente va a pasar por el equipo antes de llegar aquí. Luego, el cable común, recuerde, la terminal común, que siempre se usa, se va a llevar a donde se quitó, o sea, en la terminal que quedó libre del elemento. Aquí. Entonces vean la diferencia en serie, no es lo mismo que ahorita que veníamos los dos cables, no desconectábamos nada y veníamos encima, ¿eh? Ahora no, eso es paralelo, ahora es en serie es que hay que desconectar esa terminal que venía aquí y se introduce aquí al equipo en amperes y saliendo de ahí, que el común iría a donde está libre, donde quitamos, vea que está en serie. Serie es que la corriente tiene que fluir por aquí, por el equipo, salir y regresar aquí y retorna la fuente por aquí. Hace ese recorrido positivo, pasa por el equipo, la mide y retorna por aquí. Pasa por la carga, como se le llama, el bombillo en este caso, y llega aquí. Y por supuesto no basta con ponerlo ahí, sino que hay que llevarlo a los amperes. O sea, usted no lo puede dejar en voltios, porque usted lo que va a medir es intensidad de corriente. O sea, usted debe buscar la A, amperes, pero ¿qué pasa? Que hay que seleccionar en DC, hay que ponerlo en DC, darle a DC, porque aquí está en AC. O sea, solamente el equipo tiene amperes, AC o DC, y por ese botón amarillo es que se selecciona. No es como el voltaje, que hay dos. Voltaje AC y voltaje DC. Aquí solamente tiene una A. Y si es DC, se le da el amarillo. Por defecto, cuando usted lo pone en esa posición para medir amperes, está en AC. Si usted lo deja en AC y está en DC, la fuente no le va a medir. Entonces se lleva a DC dándole por el botoncito amarillo. Entonces, ahí vemos que hay una corriente de 0.220. 0.220 amperes. Qué chulo. O sea, 220 miliamperes. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No. Bien. Entonces, ustedes conocen la ley de Ohm, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Por favor. ¿Tienen, verdad, algún concepto ya sobre la ley de Ohm?
O sea, me puedes decir la relación que hay. No es que dice directamente. Como que hay diferentes tipos de, como que hay diferentes tipos de conductores, ¿verdad? Hay diferentes. La resistencia. O sea, el voltaje es proporcional a la corriente. Pero interviene la constante de proporcionalidad. Sí, una relación de proporcionalidad directa. Si ustedes fijan la resistencia, voltaje, entra corriente. Entonces, nosotros podemos, porque no nos conviene un bombillo en este caso. Le puse un bombillo para que ustedes lo vieran más, se vea, ¿verdad? Porque en una resistencia usted no ve. Está fluyendo una corriente, pero usted no ve nada. Pero un bombillo usted lo ve encendido. Entonces, vamos a armar este circuito sencillo. Bueno, ya está armado, compuesto de una resistencia, una fuente y una resistencia. Entonces vamos a medir el voltaje. Como dijimos, se mide en paralelo. Recuerden siempre eso, voltaje en paralelo. Y amperes. Exacto. Entonces lo ponemos en DC. Vamos a medir ese voltaje. Es bueno que ustedes tomen nota de ese voltaje que vamos a leer aquí. 20 voltios, vamos a ajustarla en 20 voltios la fuente. 20 voltios. Lo estamos midiendo aquí en paralelo. Pero es lo mismo en este caso. Ahí no hay así, Sí, 20. En este caso, como un circuito tan sencillo, es lo mismo que se mida aquí en la resistencia. O sea, es lo mismo que mida en la fuente o lo mida en la resistencia. Vamos a tener el mismo valor porque están en paralelo. Tienen el mismo voltaje. Entonces, 20 voltios le estamos aplicando a ese resistor. El objetivo ahora es determinar por la ley de Ohm el valor de esa resistencia, sin haberla medido previamente. Después la vamos a medir para comparar. Entonces, ahora ya medimos el voltaje, 20 voltios. Ahora vamos a medir la corriente. ¿Alguien quiere colocar el equipo? Yo quiero. Ay, pero ustedes sí son oficiadores, me tienen... El voltaje de la corriente, esa va a ser funcional directa, se lo va a dar. Me puse primero. Pero recuerden que lo primero que se debe hacer. Lo primero, bueno, usted puede poner desde aquí ya, de una vez para salir de eso, ponerlo en DC ahí. Pero recuerde que se debe desconectar aquí, siempre. Se desconecta ahí y se lleva a amperes. Ese no se usa. El negro, usted lo va a llevar, el negro, aquí, ahí, donde estaba el dropo. Ya está listo para medir. Ya está listo para medir. Bien, amperes DC está en serie, entonces encienda la fuente. ¿Qué corriente hay? 0.170. 0.170 amperes. Entonces, dividan ahora 20 voltios entre 0.17. ¿Qué tú vas a quitar tu brazo? Pero mi brazo no pesa. 117.6. Perdón. 117.6. Ok, entonces vamos ahora a medir la resistencia. Ahora desconectamos el circuito y solamente medimos la resistencia, que también se mide en paralelo, pero sin energía. Siempre se mide sin energía la resistencia. Y desconectada de la fuente, aislada. No se puede medir la resistencia conectada con la fuente, ni mucho menos con energía, porque no va a medir bien y el equipo se puede dañar. La resistencia siempre se mide sin energía. Muy buena pregunta. Mentira, sin energía. Cuando usted conecta un medidor, un ohmímetro, ¿verdad? En este caso, un ohmímetro para medir resistencia, o sea, un teste en ohmios para medir resistencia, ¿verdad? El equipo, como tiene una batería interna, le suministra un voltaje. Entonces, ¿cómo él mide la resistencia? La ley de Ohm. Mide el voltaje y también la corriente que fluye por ahí. Entonces ya con la ley de Ohm tiene un algoritmo, o sea, un programa. Entonces ya calcula la resistencia.
ahorita no dio mucho más exacto, pero está bien. 120 ohmios nos está dando ahora, 120 ohmios. Entonces, ¿qué más exacto? ¿Lo que dice el equipo o lo que dividimos en la ecuación diferencial? Bueno, siempre en la medida se cometen errores. Ahorita en el otro grupo nos dio exactamente, le dio exactamente los cálculos, pero siempre hay una diferencia. Entonces uno siempre confía más en lo que está midiendo el equipo así directo. Porque, ¿qué ocurre? Cuando usted divide voltaje entre corrientes, usted desprecia muchas veces cifras y ya eso le cambia el valor. Además, la fuente puede ser que cambie, porque la energía eléctrica a veces hay fluctuaciones, ¿verdad? Y eso hace que cambie. Entonces usted toma un valor que no es realmente. Entonces este es más confiable. Además, dice que si usted lo conecta entre esos dos puntos, es 120 ohmios que debe dar. Dice ahí, en esa placa, en esos datos del fabricante, 120 ohmios. Y 120 ohmios. O sea que este valor es más cercano a la realidad, más preciso. Bien, si tienen alguna pregunta, pueden hacer. Le decía ahorita cuáles carreras de la universidad tienen estos laboratorios. Sí. Quiero que ustedes sepan que, o sea, cuándo, dependiendo de las carreras que escojan, cuáles van a visitar estos laboratorios. Sí. Estos laboratorios los toman, estas clases aquí, las toman los estudiantes de ingeniería electrónica, electromecánica, telemática y una materia de servicio, como se le llama, para los ingenieros civiles, industriales y de sistemas también. Toman cursos aquí. O sea, todos ellos empiezan desde el primer día conociendo los equipos, cómo funcionan, cómo se conectan, eso que les he dicho hoy, todo eso. Y luego se va complicando, o sea, los circuitos cada vez se van haciendo más complicados. No quiere decir que algo que usted no lo pueda dominar. O sea, le digo que es más complicado, más complejo, porque realmente se ve todo aquí. Todo lo que puede ocurrir en la realidad. Por ejemplo, muchos bombillos en paralelo, porque la conexión de la casa es en paralelo. Todo está en paralelo, todo, para que tenga el mismo voltaje. Pero también se estudia la conexión en serie, también para ver las características. Todo eso se ve aquí. O sea, aquí es que el estudiante de esa carrera que hemos mencionado es que tiene la primera experiencia en lo que es la corriente eléctrica, el voltaje y los circuitos eléctricos, la toma de medidas eléctricas. O sea, algo muy interesante, y lo que se decidan por cualquiera de esas carreras, aquí va a encontrar realmente, se va a ver con todo eso que hemos hablado aquí. Y mucho más profundo, por supuesto. Oiga, ¿Tienen alguna pregunta? yo, ¿por qué todo trabaja con 120 voltios y los aires trabajan con más? Con más, con 240. No, bueno, hay aire de 120 voltios. Lo que pasa es que los sistemas que incluyen motores trabajan, por ejemplo, el compresor. Necesitan más potencia. Necesitan, sí, realmente ese tipo de alimentación. Eso es que los carros, los camiones, que hay uno trabajando 12 voltios, los camiones trabajan 24. O sea, necesitan una mayor cantidad de potencia. Y también hay una ventaja en eso. Cuando un equipo trabaja 240, la corriente es menor, necesita menos corriente que el que trabaja con 120. ¿Qué ocurre? Que en un transformador de distribución, los que están en la calle, en los postes de luz, se le exige menos corriente. Porque cada vez que usted conecta algo en la casa, es más corriente. Todo es 120 voltios, supone, el mismo voltaje, pero cada vez que usted enciende algo, le demanda más corriente. Es más corriente cada vez que usted. Por eso es que ustedes ven a veces que ocurren fallas y se quema el transformador, porque lo están sobrecargando. Entonces, el equipo que trabaja 240, realmente, aunque el voltaje es más alto, pero lo más importante es la corriente. Entonces, la corriente es menor que uno que trabaje con 120. Entonces, es una ventaja que tiene por ahí. Entonces, una televisión de LED, ¿con cuánto voltaje? 120, pero la potencia que consume es mínima. Comparado con esos televisores que se usaban, es mucho menos. Esa es una ventaja que tiene. Sí. Bajo consumo, los mismos bombillos que se usan ahora. El sistema de alumbrado de ahora es una gran ventaja que tiene.
Estamos hablando de 15 vatios, cuando un bombillo de eso era 60, 100 vatios antes. Ya hablamos de 20 vatios, 15. Y si son de LED, de diodos emisores de luz, hablamos de 2 vatios y 3 vatios. Oh, O sea que está bien. es una gran ventaja. ¿Por qué se dice que es mayor el consumo cuando es con luz 220? Porque el producto realmente da más alto. Aunque sí, El menos. producto sí, del voltaje por la corriente. Pero en cuanto a la corriente es menor. Porque lo importante es la corriente. O sea, el transformador lo que hace, que suministra corriente. Cada vez que usted enciende un equipo es más corriente, más corriente. La eleva la corriente. Entonces sí, eleva la corriente. Disminuye el voltaje y eleva la corriente. ¿Alguna otra pregunta? Pasemos a Entonces, parte de abajo. máquinas eléctricas, queda justo abajo de él. Ahí, vamos. Hola, en este tercer video lo que nos muestra es un ejemplo sobre lo que hace un transformador cuando tiene un alto voltaje. En el cual se prueban lo que serían los aisladores de los postes de luz, se hacen pruebas para simular rayos y para saber lo que hay, los aceites de los transformadores y probar si están buenos. Pasen para enseñarles lo que sería. Mi lady toca eso. Qué cosa tan chula. Vamos a ver aquí, nos vamos a concentrar en esta parte. Lo que queremos ver es cómo se afecta ese aislador cuando el voltaje y los voltios se va aumentando. Esa máquina se va aumentando el voltaje y vamos a ver qué ocurre cuando ya tenemos un voltaje demasiado alto y que eso es lo que nosotros vemos en la calle, podemos ver cuando ocurre un rayo o un alto voltaje, que ya hay una conexión con la tierra y se produce un arco, una chispa. Entonces deben estar atentos porque empieza un sonido que es el alto voltaje. Es una prueba que se le va a hacer a ese dispositivo, hasta dónde podría soportar, podría aislar el voltaje. Entonces es una prueba y eso se le puede hacer a varios componentes eléctricos, no solamente a eso. Ustedes van a ver que va a saltar una chispa y se va a escuchar el sonido de alto voltaje. Está sonando. Qué miedo. Y esto explota. Espérate. Tan rápido no. Ay, qué áspero. Otra vez. Es que partió muy rápido. Graba lo mejor para verlo más. Como medidor de tensión en las líneas de alta tensión, esos son los coditos que ustedes ven así. Pero me va. Luli, ¿qué es? En esa caja que está ahí hay varios tipos que se le hacen también las pruebas. Ustedes ven uno que tiene Lo está haciendo, señora. será ¿Cuánto detrás de mí, Luna? Que tú te vas a poner histérica de Yo. un tipo diferente
que también sirve para medidas de protección, medidas de protección. Entonces, observen ahora que esta vez Ay, me gusta. el arco voltaje lo van a apreciar de mejor manera. Me encanta. No, querida, por favor. Se escucha el arco voltaje. Ahí viene, ahí viene. Qué chulo. Ok, Vanessa. Atención, que tengo mucha atención. Cuando se ve una Esto parece una vaina de miedo. Lo que haciendo el eso es como cuando estás subiendo una botella de sangre y tú quieres esperar. Chulísimo. Mira, Cuando eso suena, eso prende una chispa. Qué chulo. Y en esta última toma nos va explicando la lógica de control para hacer que un elevador funcione. Elevador aquí. Aquí se le enseñan a los muchachos cómo hacer la lógica de control para que un elevador funcione. ¿Por qué? Un elevador no simplemente darle un botón y el botón lo sube, el elevador. No, eso lleva un proceso lógico, un proceso de control. ¿Qué pasa? Aquí a los muchachos se le ponen a hacer varios tipos de circuitos de control diferentes. Por ejemplo, ese el elevador es uno. Eso que está ahí solía ser un elevador, ya está fuera de funcionamiento. Ustedes ven, pero esos fueron los estudiantes de aquí que lo hicieron. Por allá atrás se tenía una pequeña grúa que también no está en uso, que es una pequeña grúa de carga. Y aquí entonces los muchachos utilizan los diferentes equipos que yo les voy a mencionar, que son timers, contactores, relé, los motores que ustedes pueden apreciar por aquí. Aquí en este panel específicamente tenemos una pequeña alarma para indicar los fallos en el circuito de los muchachos. Eso es para el profesor saber, aunque también se puede agregar en el mismo circuito como medida de control, pero eso es para una alarma por si hay un fallo en el sistema. ¿y los bombillos también para eso? Exactamente, no, los bombillos simplemente para indicar que los módulos están encendidos, que hay energía en los módulos que tienen que trabajar con precaución. Ustedes ven, porque también uno tiene que velar por el bienestar de los estudiantes. Entonces, mientras más medidas de seguridad uno tenga, es más recomendable trabajar. ¿Ustedes entienden? No se puede trabajar de una manera irresponsable. La otra cosa es que, por ejemplo, el uso que se le da a estos dispositivos de control es para las fábricas grandes y pequeñas empresas. De cualquier actividad automatizada hasta la más grande, se utilizan estos dispositivos de control. De una u otra manera se utilizan. Existe también, aquí se le da lo que es el PLC, que es el Logical Programming Controller. Eso es lo que significa, programador lógico controlable. Eso es un componente, una cajita de más o menos 4x6, que tiene todos estos componentes que yo les mencioné, el relé, contactor, los timers, pero internamente. Lo que se hace es entonces que se programa ese dispositivo, soporta más o menos unas 4.000 líneas de programación, que eso facilita los costos de producción y los costos de manejo de control para una empresa, porque no es lo mismo una empresa gastar 100.000 y pico de pesos a gastar 15.000 por una persona programar ese controlador, el PLC, y se ahorra esos costos, y ese dinero lo puede invertir en la materia prima. Un ejemplo de eso es la envasadora de botella, por ejemplo, utiliza una lógica de control por ejemplo, para despreciar la botella. Por ejemplo, imagínense que están pasando 1000 botellas por un rodillo, ¿verdad? Un rodillo que pasa y se utiliza, tú quieres que sacar la botella que están defectuosa o la tapita que no cerraron bien, se pone una cámara de alta velocidad con un circuito de control bien hecho, obviamente, que cuando la cámara de alta velocidad capte que la tapita no esté bien sellada, no esté en un punto bien sellado, que venga un émbolo y saque esa botella y la saque de la producción. Claro que eso
se hace a nivel de microsegundos y aquí a los muchachos se les enseña a tener la capacidad de hacer esa clase de programaciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, sugerencia? ¿No? ¿Nada? Bueno. Eso es todo por aquí, en esa parte. Bueno, aquí también tenemos motores eléctricos, específicamente esto es de 5 HP, de horsepower, ustedes no tienen idea de qué es eso. No. Los horsepower simplemente es una medida de fuerza, pero hay dos clases de fuerza, una fuerza mecánica y una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se mide en vatios y la fuerza mecánica se mide en horsepower. Eso es todo, ¿sabes? ¿Algo más por aquí? Por aquí solamente pasan los estudiantes de electrónica y electromecánica. Los de telemática no pasan por aquí. O sea, ya tienen que ver todo lo en circuitos eléctricos porque es algo fundamental. Pero ya aquí ya es algo más específico de la carrera de electrónica y electromecánica. Eso era lo que quería agregar. Ya, si no tienen alguna pregunta. No, todo clarito como la bueno, un HP o horsepower es 746 vatios. Equivale a 746. Es maricón de Dani. Esto fue todo, profe. Espero que les haya gustado mi reporte y que me ponga buena nota. ¡Que no! ¡Que me grabe a mí! Déjame grabar. Hola, profe. ¿Qué? ¡Ven, grábame! ¡No! Ay.